Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 27 de marzo del 2025. En la sala nos acompaña Lucy, con quien estamos orando para que el Señor nos dé la gracia de poder abrir un grupo de oración en Bosa del Recreo. Vamos a seguirle pidiendo al Papá Dios que nos allane caminos, a ver si se es posible. Bueno, mis hermanos, no siendo mal, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos los que nos van a ver en diferido, los que están en la sala, todos los hermanitos de la comunidad. Qué rico es poder compartir la palabra así en comunidad, que si el Señor nos habla, claro que nos habla cada uno personalmente, pero cuando nos habla en comunidad nos habla de muchas maneras. Entonces, le vamos a pedir a Papá Dios que envíe su gracia, que derrame su Santo Espíritu para que podamos entender, conocer, comprender y vivir su palabra. Lucy, muy buenos días. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días a todos los que están en sala y a todos los que nos verán más adelante. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, muy buenos días. Te damos la bienvenida, Señor, a este espacio para que seas tú, Señor, el principal invitado, el número uno, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de reunirnos nuevamente para escuchar, para discernir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea la fuerza de tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, para que podamos discernir de acuerdo a lo que tú nos quieres decir a cada uno, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te pedimos, Señor, que llegues a aquellos lugares, Señor, lejanos, a aquellas personitas que tal vez hoy se conectan por primera vez, a los que todos los días nos siguen, Señor, para que cada día, Señor, puedan recibir esa palabra que tanto necesitan en sus vidas, Señor, para que sea ese alimento que los fortalezca, los llene de tu amor y de tu gracia, y que todos podamos entender, Señor, que solo en ti, Señor, hay vida nueva, que solo en ti, Señor, todo se puede, Señor. Si es tu voluntad, Señor, todo tú lo harás, mi bendito Jesús. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Escuchemos con atención. Del libro de Jeremías. Esto dice el Señor. Esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seguid el camino que os señaló y todo os irá bien. Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis siervos, los profetas, un día tras otro. Pero no me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso. Seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles. Seguro que no te responderán. Aún así les dirás, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se le ha arrancado de la boca. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos.
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis su corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis su corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis su corazón. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por parte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte salta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a permitir que esta palabra haga eco en nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo guiándonos para que podamos compartir lo que el Señor nos dice en esta mañana. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? Yo, Lucy, muy buenos días, Dios les bendiga. Adelante, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor, adelante. Ok, me llama mucho la atención la primera lectura. Bueno, todo el Evangelio nos habla de la escucha del Señor. Y siempre recuerdo cómo Norman nos enseña que el primer mandamiento y la palabra, sobre todo, ¿no? Norman también nos lo recuerda, ¿no? Pero la palabra y el primer mandamiento de verdad del Señor es escucha. Escucha a Israel, escucha a Ruth, escucha a todos los que estamos aquí, los que nos van a escuchar más adelante. Y eso es lo que nos está proponiendo el Señor, yo creo que esta semana y siempre, o sea, no solamente esta semana. Por ejemplo, el martes nos hablaba sobre la asunción del Presentación. Exacto, del Señor, el arcángel que viene y saluda a María, y bueno, y todos vemos nosotros como María dijo sí, porque escuchaba la palabra del Señor, y así cada uno de nosotros. Y yo creo que el Señor nos está hablando en todo momento. Tengo una nieta que tiene 6 años
y se pega del celular, la llaman 4 o 6 veces y la niña no escucha. Entonces a lo último ya estaban preocupados mis hijos y dijo, no, la niña debe tener algo en el oído. Pero es que cuáles son los ruidos del mundo que nos están a nosotros o que me dejan a mí, no me dejan escuchar la voz del Señor. Está el papá llamando y la mamá llamando a la niña y la niña está entretenida en ese celular y no escucha, y estábamos pensando si llevarla al médico porque la niña estaba sorda. ¿Cuál es la sordera de nosotros para no escuchar al Señor? El Señor nos habla todos los días aquí en la liturgia, nos habla de diferentes maneras. Él se manifiesta en nuestras vidas y nosotros lo hemos experienciado ya de todas las maneras, en las cosas pequeñas, en las cosas medianas y en las cosas grandiosas y extraordinarias. Y hoy yo creo que ese es el llamado que el Señor nos hace: escuchen, y cuando nosotros escuchamos podemos dar ese sí como lo hizo mamita María, dar ese sí que decía, aquí estoy, Señor, para lo que sea, sí, para hacer tu voluntad. Y entonces en el Evangelio nos dice de los demonios, y los demonios también saben que Él es el Señor, pero ni siquiera lo escuchan, o aunque lo escuchen no lo obedecen. Entonces aquí también está como que obedecer al Señor es lo más importante, o sea, dar ese sí, pero escuchar su palabra, pero ponerla en acción, o sea, que se haga vida en nuestras vidas. Yo escucho, pero no hago caso, como le pasa a la niña mía. Entonces, no escucho y tampoco hago caso porque me están llamando y no, ni siquiera pongo cuidado, ni atención, ni nada. Entonces yo creo que eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy en la palabra. Escuchen y sobre todo digan sí y hagan la voluntad del Padre, que es lo que nos está pidiendo. Eso fue lo que vino el Hijo de Dios a hacer, siendo Dios mismo, vino a hacer solamente la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros, y que sea yo hoy especialmente, de verdad escuchando al Señor, pero obedeciendo su palabra, haciendo la voluntad, lo que Él quiere para mi vida. Amén. Amén, Ruth, gracias. Nancy, adelante. Muy buenos días. Bueno, yo veía aquí como unas personas ante un milagro tan grande se admiraban, pero esa admiración era, algunas personas se llenaron fue como de envidia, y supuestamente personas inteligentes, formadas, ilustradas, algunos de ellos empezaron a decir cosas, o sea, tonterías. O sea, yo creo que esos sentimientos que nacieron de ellos ante este gran milagro, ante esta gran bendición que recibió esta persona que era muda, para ellos fue admiración, pero se llenaron fue de envidia y empezaron a decir barrabasadas. Porque es que es lógico, o sea, si alguien está con el enemigo, no va a atacar no va a atacar al mismo bando. Son cosas lógicas. Entonces yo digo, así como decía Ruquita ahorita, a veces nosotros decimos y hacemos cosas que no tienen ningún sentido, pero la mayoría de veces dejándonos llevar por prejuicios o por sentimientos que nada que ver, que no nos ayudan a crecer. Como por ejemplo, sí, lo dijo Ruquita también, el escucharnos, la voz del Señor. Pero no nos damos cuenta que Dios nos habla a través no solo de los acontecimientos, de la palabra, obvio, de la oración, pero a través de nosotros mismos. El Señor nos utiliza a nosotros mismos para hablarnos. Y nos llenamos de coraje y no nos escuchamos entre nosotros, nomás aquí. A veces entre la familia uno no escucha a los mismos hermanos, a la mamá, al papá. En la comunidad no se escuchan entre los mismos hermanos, esa que vas a ver o esa que... Bueno, nos llenamos de pepitas, como digo yo, y no realmente escuchamos la voz del Señor. Por dejarnos llevar, por distraer, lo dijo también Luquita, por dejarnos distraer de la soberbia tal vez, por endurecer el corazón. Recordemos que en esos días también el Señor nos hablaba de la ley, pero una ley que tiene que hacer vida en el corazón y que se tiene que llevar a cabo, que se tiene que cumplir, más que por simple cumplimiento o obediencia ciegas o obediencia por miedo o por lo que sea. Es dejar que dé fruto en el corazón y que esos frutos se noten en la relación con los demás, en escucharnos a nosotros mismos, escuchar la voz de Dios a través de los hermanos, de la palabra, de la oración.
El Señor no se va a aparecer aquí y me va a hablar en el oído y me va a decir Nancy, Nancy. Él personalmente, ¿no? Así como me habla a través de los acontecimientos de la palabra de Dios, de estos espacios, me habla a través de mis hermanos. E incluso hermanos que muchas veces no tienen una vida aparentemente tan espiritual, pero siempre, siempre yo tengo es que estar atenta y muy sensible para saber si es de Dios o no es de Dios, pero a través de todos el Señor me puede estar hablando. Muchas gracias. Amén, Nancy, muchas gracias a usted. ¿Quién más? Gracias. Yo, Lucy. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. A mí hoy la palabra del Señor me Bueno, ponía a pensar ¿sí? que uno, con qué espíritu dice el Señor va a sacar esos demonios. Y eso es de que nosotros nos miremos hacia adentro con qué espíritu tenemos en nuestro corazón, que tenemos que perseverar, ir a orar y estar con el Señor y pedirle al Señor que nos ayude, porque el Espíritu, así como está el Espíritu Santo con uno y todo eso, también está el del mal. Entonces, para que no entre el del mal y no podamos ver y no seamos ciegos y ver las cosas del Señor y que el Señor hacer su voluntad, lo que Él nos mande, los que Él quiera de uno, entonces tenemos que estar agarrados a la manito del Señor para que no nos pase eso, que tengamos ese corazón dispuesto, ese amor del Señor, y así podemos ver todo lo que el Señor nos pone para que nosotros podamos hacerlo. Amén. Gracias, Lucy. Amén, Rosita, gracias. Celina, adelante. Gracias, mi Lucy. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro a través de las lecturas cómo el profeta Jeremías, él aceptó esa orden del Señor, porque él le encomendaba una misión bien difícil, porque el pueblo de Israel era demasiado obstinado a la terquedad. Encuentro en el profeta Jeremías ese consuelo, ese anhelo, como el sentido de responsabilidad que había recibido del Señor en su misión, de empezar a llevar al pueblo de Israel por el camino correcto, por aquello para que escuchara la voz del Señor. Qué difícil nosotros también entender cuando nos piden, escuchen al Señor, escuchen su palabra, escuchen a aquel que nos está llevando, que nos está orientando. A veces nuestra testarudez, nuestra terquedad mental, nos obstinamos en recibir esos mensajes. Y aquí el Señor le está diciendo a Jeremías, yo te pido, vaya, diles, pero en medio de todo como que le está diciendo, pare, si no lo escuchan, yo voy a tomar medidas, dice aquí el Señor. Pero Jeremías le teme al Señor, lo conoce, sabe cómo el Señor va a, digamos, a hacer que ese pueblo de Israel empiece a entender que cuando Él da una orden es para saberla comprender. Pero en medio de todo el Señor, Él no es no es un Dios obstinador en el sentido de reprimir, no, por el contrario. Siente Jeremías como ese deber y esa obligación de dar a entender al pueblo, mira, el Señor nos puede dar una prueba para poder escarmentar ese mandato del Señor, lo que nos ha pedido. Aquí lo que nos invita a esta lectura es, aprendamos a escuchar, comprendamos las palabras. Muchas veces nos dan a nosotros directrices, a veces somos obstinados en seguirla, a veces no las comprendemos. ¿Pero por qué? Porque nos falta abrir tanto los ojos como la mente espiritual. Pidámosle al Señor que nuestra actuación siempre sea sincera y conforme a la voluntad del Señor. Que nuestros caprichos queden de lado. Busquemos lo mejor que hay dentro de nosotros para poder compartir, saber llevar con amor, con bondad, con misericordia, con esa sinceridad de corazón la palabra del Señor. Amén. Gracias, mi Lucy. Amén, Celina, gracias. ¿Quién más? Hola, buenos Bueno, días.
Hola, Bueno, Laura, adelante. lo que hoy me regala la palabra es lo que decía, bueno, como decía Nancita, a veces esperamos que Dios venga y nos hable al oído y así poderlo entender. Pero yo me pongo a pensar y digo, yo como hija, ¿cuántas veces Dios no ha hablado por medio de mi mamá y me ha dicho, mi hija no vaya por allá? Y uno es terco. Y uno, no, pero es que mi mamá no quiere que yo vaya. Uy, y resulta que uno de terco no escuchó y por ahí Dios le estaba diciendo no vaya. Y cuando uno fue, resultó pasándole una cantidad de cosas por el camino y uno, uy, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pero si se le dijo que no fuera, ¿por qué no escuchó? Porque somos, o sea, porque no tenemos la capacidad de pensar en que de pronto sí es la mamá, pero es Dios por medio de la mamá la que le dice a uno no haga, no vaya, vea que puede pasar muchas cosas. Y después estamos replicando, ¿y por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué Dios no sé, no me dijo? Pues si le dije y no nos prestó atención. Entonces es eso, como que de verdad ahí nos está diciendo Dios, a ver, tenemos que ir aprendiendo a que no les voy a hablar siempre ahí al oído porque pues de pronto muchas veces lo hace, pero también lo hace por medio de otras personas. Entonces me enseña, me deja que hay que abrir más el escuchar y el ser obediente a lo que Él nos dice. Amén. Amén, Laura, gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, voy a dar mi discernimiento y si alguien se anima, entonces puede levantar su mano o abrir su micrófono. Bueno, en la primera lectura en el libro de Jeremías, sí, el Señor habla y dice, escuchen mi voz. Es una invitación a que, aparte de que escuchemos su voz, pues sigamos el camino, porque es que podemos escuchar la voz muchas veces. Yo creo que todos la escuchamos de una u otra manera, escuchamos su voz, pero de ahí a seguir el camino del Señor, pues hay una gran diferencia, porque yo puedo escuchar, como le pasó a Laura, escuchar que mi mamá me dijo, no vaya y todo, pero pues me hago, como se dice el cuento de, el de la oreja, me hago el de la oreja mocha. Mientras que si yo logro escuchar esa voz y logro seguir ese camino que el Señor me está indicando, pues ya las cosas cambiarían porque ya estoy ahí haciendo la voluntad del Señor. Y de esa manera, pues no caminaríamos nosotros según nuestros criterios, que son los criterios humanos de, no, pero es que no pasa nada si voy, es que mi mamá no quiere que yo sea feliz, es que me quieren estroncar el camino, eso ya son mis criterios. Mientras que si yo logro escuchar esa voz desde el fondo de mi corazón, ya no son los criterios humanos, sino son los criterios de Dios, porque recordemos que hay una gran diferencia entre los dos criterios y es que nosotros andamos caminando en lo que nos gusta, de pronto en lo que, pues de pronto a veces en lo que no debemos hacer, pero lo hacemos porque digamos que queremos es como darle gusto al cuerpo, por decirlo de alguna manera, a nuestros gustos y esto. Pero los criterios de Dios, pues sabemos ya que son los criterios más sanos que podemos encontrar, porque pues Él solamente quiere el bien para nosotros. Y nos repite en esta primera lectura en 2 ocasiones la palabra pero no escucharon ni hicieron caso. Y más adelante dice, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Nuevamente nos repite la palabra, hicieron caso. Y esto me recuerda a una historia de unas personas que habían ido a una entrevista de trabajo, varias personas, unas con un título de no sé qué, con maestría, muy preparados, iban a la fija, es que yo sé hacer esto, yo sé aquello, a la hora de la entrevista. Entonces, bueno, pasaron todos con los supertítulos y salió una persona y dijo, no, pero si estos con esos títulos y todo lo que tienen las preparaciones y no pasaron la entrevista, pues yo mucho menos, de pronto él se sentía que él estaba menos preparado intelectualmente para este puesto. Y yo menos voy a pasar esta entrevista, no, mejor dicho, bueno, en fin, le correspondió el turno de pasar a la entrevista
Y él dijo, no, pues ya aquí ya quedé. Entonces a la hora de la entrevista, el entrevistador le dice, bueno, cuénteme, ¿y usted qué sabe hacer? Y él contestó, caso, yo sé hacer caso. Y ahí esa era la respuesta correcta, porque el entrevistador le decía, mire, lo que pasa es que estamos buscando una persona precisamente que haga caso, porque pueden saber muchas cosas y a veces el mucho saber como que nos infla y entonces eso hace que nosotros no hagamos lo que nos corresponde, digamos, las tareas que nos corresponde, sea una empresa, sea el estudio, sea en la misma comunidad. Entonces, no nos ganamos nada con llenarnos y llenarnos de cosas y cosas si a la hora de hacer caso al Señor, pues no lo hacemos. Entonces, por ende, para terminar la historia del muchacho, pues fue contratado precisamente porque, aunque no tenía tanto conocimiento como los demás, sabía hacer caso y eso es lo que en realidad nos hace falta, que seamos obedientes, sin caer en cosas que no debemos, obviamente, que pues que dañen nuestra moral, que vaya por encima de nuestros principios. Entonces, muy importante esa parte en que aprendamos a hacer caso a lo que el Señor quiere que en realidad nosotros pues hagamos. Y de esta manera, cuando nosotros aprendemos a hacer caso, pues no le daremos la espalda al Señor, porque es que hay diferentes maneras de darle la espalda al Señor. Y a veces creemos que darle la espalda al Señor podría ser, no, es que yo dejé de hacer tal cosa, le damos la espalda al Señor cuando no lo escuchamos, cuando no hacemos caso, cuando dejamos de asistir a la Eucaristía, cuando ya no estudiamos su palabra, cuando no oramos, cuando nos alejamos de Él, cuando creemos que nosotros somos autosuficientes para poder hacer nuestra vida solitos por donde nos gusta irnos. Entonces es una manera también de darle la espalda al Señor. Y cuando nosotros en realidad decimos, no, es que yo no puedo caminar por aquí porque no voy por el buen camino, entonces empezamos a caminar con el Señor. Y qué bonito poder responder al Señor, porque también está ahí la pregunta, ¿cómo está respondiendo al Señor ahí? Si está haciendo la voluntad. Entonces, qué bueno que cada día nosotros tratemos de hacer la voluntad del Señor. También dice, dice el Señor desde el principio envió a los profetas y nos envía, cada día nos envía profetas, anunciadores, y nos envía a nosotros también como profetas y anunciadores, pero muchas veces el mundo, el ruido del mundo, ya lo decían, nos vuelve sordos y no escuchamos esos profetas. Entonces a veces creemos ay, es que dicen tantas cosas ahí y no sé qué, o dicen, por ejemplo, ay, es que estuvo tan bonita la Eucaristía el domingo, el Padre habló tan bonito, pero venga, de eso que el Padre habló, de eso que se dijo en la liturgia, ¿con qué me estoy quedando? ¿Qué estoy dejando para yo ponerlo en práctica en mi vida? ¿O lo escuché ese día y la emoción de lo bonito y todo y se quedó ahí? ¿O en realidad estamos dejando que esos oídos se abran y poder escuchar esa voz en lo profundo de nuestro corazón? Y en el Salmo dice, ojalá escuchen la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Una manera también de endurecer el corazón es volvernos indiferentes a las situaciones de los demás. Muchas veces en nuestra propia familia, en nuestro trabajo, como que nos empiece a dar igual las situaciones de los cercanos, o nos empiece a dar igual asistir a la Eucaristía por cumplir, por el cumplimiento. Yo escuché en alguna ocasión una señora, salíamos de misa y la señora, pues una señora ya de edad, pero pues igual, y le decía a la otra, bueno, ya cumplimos con ir a misa, ya nos queda el día. Entonces yo pensaba, ¿será que muchos asistimos a la Eucaristía el domingo pensando en cumplir con ese, con ese compromiso del domingo de la Eucaristía, o en realidad asistimos a esa Eucaristía con ese corazón abierto de querer encontrarme con Jesús, de querer encontrarme con su palabra, de oír el Señor que tiene algo nuevo para mí? Porque eso es muy importante. Una cosa es, sí, asisto a misa todos los domingos, pero de ahí para allá, ¿qué más pasa? ¿Se queda ahí? ¿O en realidad esa Eucaristía la vivo
como lo debe ser. Y hay una invitación muy especial en este salmo, y es a que nos postremos. Postrémonos ante el Señor. A veces nos cuesta, de pronto que se me dolió la rodilla, de pronto que hoy estoy cansado, o que de pronto el arrodilladero no tiene el cojincito, qué sé yo. Pero cuando nosotros nos postramos ante la presencia del Señor, con todo el corazón, el Señor es quien conoce nuestro corazón. Y cualquier dolor de rodilla, cualquier tallado, no es nada a lo que en realidad nosotros conseguimos en la presencia del Señor. Y no porque queramos de pronto pedir algo, porque a veces creemos que es que nos tenemos que arrodillar es para poder pedirle, porque es que el Señor así sí nos escucha. No, si nos postramos es para darle la gloria a Él, para reconocer que Él es el Señor, que es el más grande, y que yo me hago pequeñito precisamente como un acto de humildad, reconociendo su grandeza. Y también en el Salmo al final dice que a Dios no se tienta ni se pone a prueba. Eso también lo habla en el Evangelio. Y es una cosa que tenemos, yo personalmente lo llegué a hacer en la época que pues que no había tenido pues mi encuentro personal con el Señor. Y es que uno decía, para saber supuestamente si algo venía de Dios o si Dios estaba ahí, Dios, si tal cosa, yo quisiera que me suceda esto. Esa es una manera de poner a prueba a Dios. Hoy en día obviamente pues me arrepiento de eso, porque pues eso no se hace. Dios no se tienta ni se pone a prueba de ninguna manera, porque el Señor obra de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando yo tengo mi confianza plenamente en el Señor, sencillamente oro, hago lo que a mí corresponde, oro, alabo, sirvo, llevo la palabra, todo, y el resto ya el Señor lo hace sin tener que estar diciendo, Dios, si estás ahí, si esto, si existes, hazme este favor. No, porque es que el Señor no es nuestro mandadero, ni mucho menos. Y en el Evangelio habla de que había en aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio, estaba echando un demonio mudo. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántos demonios habrán pasado por nuestra vida? Porque muchas veces nos pasa que por miedo a que de pronto nos escuchen hablar de Dios o que la gente se burle, nosotros nos quedamos mudos ante situaciones, somos indiferentes ante cosas. Ahí ya tenemos un demonio mudo. Este fin de semana estuve por allá en Sasaima y había una señora, bueno, que cuando íbamos a ir, que en Semana Santa, que no sé qué. Entonces yo le dije, no, su merced, en Semana Santa yo no viajo, me quedo en la casita, no sé qué. Entonces la señora dijo, ay, sí, yo también voy a la iglesia y esto, pero yo los días que más voy, que ese día no falta, porque es que hay una parroquia que tiene un sacerdote que eso hace una misa, mejor dicho, y el 14 se llena, eso está, mejor dicho, full. Entonces, y yo me quedé pensando, Dios mío, si yo me quedo callada me voy a atorar. Entonces, ayer cuando leí esta palabra me acordé de eso. Entonces yo le dije a la señora, su merced sabe por qué las iglesias se llenan el 14 de cada mes. Me dijo, ay, yo no sé, pero eso es lleno. Y es que no, es que ese padre, yo le dije, lo que pasa es que muchas personas van detrás de los milagros de Jesús, y pocos van detrás de Jesús, que es el de los milagros. Y la señora se quedó como pensando. Entonces yo le dije, sí, su merced, lo que pasa es que nosotros tenemos que seguir es al Señor. Él ya hace los milagros de acuerdo a su voluntad. Entonces démonos cuenta que si nosotros, por ejemplo, callamos cositas como esa, que yo creo que de pronto es algo muy simple, pero pues era un ejemplo de que en todo momento yo debo sacar eso que hay en mi corazón, porque es que si yo me lo quedo, estoy permitiendo de pronto que las personas como que sigan, digamos que como una fe equivocada, porque es que es muy fácil, digamos, asistir a una Eucaristía que de sanación y se llena, y no entendemos que cada Eucaristía es una Eucaristía de sanación, porque es el Señor mismo el que se hace presente ahí. Él nos habla de que que reconozcamos
que siempre debemos anunciar y denunciar. Estamos invitados, en la palabra de Dios lo dice, debemos anunciar el evangelio, anunciar la buena noticia, anunciar que Jesús entregó su vida por mis pecados y que resucita también por mí, que es glorificado por el Señor, también para que nosotros tengamos vida eterna. Y denunciar aquello que no está bien, aquellas injusticias. No podemos callar ante las cosas que son injustas. Y aquí también es donde viene el de la prueba del Señor, que ya les he dicho en el Salmo, que no podemos poner a prueba, porque el Señor es el Señor de señores, el Rey de reyes. Por ende, pues Él hace lo que a Él le corresponde como dejen ser Dios. En lo demás, el nombre del Señor, para nosotros poder tener la certeza de que va a haber una sanación, de que va a haber esa liberación, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor, porque es que nuestra condición humana es la que no nos permite que esto se lleve a cabo, porque creemos que es que yo tengo la unción, que es que a mí el Señor me bendijo. Sí, todo eso el Señor bendice, pero tenemos que reconocer que es en nombre del Señor que se puede lograr todo cuanto hagamos para el Señor debe ser dándole la gloria a Él, porque si yo lo hago pensando que soy yo, pues me estoy gloriando a mí mismo y eso sería algo pasajero. En cambio, lo que pasa con el Señor, pues perdura para siempre. Y dice también que al final del Salmo, del Evangelio, que el que no está conmigo está en contra mía. Siempre debemos estar al lado del Señor, porque los que no caminemos con el Señor, digamos que podemos estar en contra, porque siempre vamos a estar como llevándole la contraria a la palabra. Ay, pero es que, porque todo tiene que ser así, como que siempre llevando la palabra. Entonces el Señor dice, el que no está conmigo está en contra mí, porque es en contra mía, porque siempre va a estar como con esos criterios humanos de los cuales les hablaba. Y dice que el que no recoge conmigo desparrama. Es muy importante que todo lo que nosotros hagamos y digamos sea para edificar, para crecer, porque si nosotros lo que hacemos cuando pronto abrimos nuestra boca o hacemos algo, no estamos siendo como ese testimonio, lo que estamos es como desparramando, así como decimos, como metiendo la pata en vez de estar haciendo cosas para edificar. Al momento de corregir también a alguien, que sea con palabras sabias, que edifiquen, más no que destruyan. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere también aportar algo más o le damos la palabra a Norma. Bueno, gracias, Norma, Lucy. Adelante. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Uniéndome a la liturgia de estos días, de esta semana, desde el domingo hasta hoy, yo creo que principalmente hoy el Señor nos habla a los que tenemos el llamado o la vocación de ser profetas. Y alguien podría preguntar, ¿y quién tiene el llamado? ¿A quién se le ha llamado a ser profeta? Pues a cada bautizado, decía yo ayer. Porque los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Desafortunadamente, el bautizado de hoy no tiene idea de lo que les estoy diciendo. No tiene idea. De pronto lo habrá escuchado, pero le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro. Voy a comenzar con la primera lectura en el verso en donde dice: desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis siervos los profetas, un día tras otro, pero no me escucharon ni me hicieron caso. ¿Cuál es nuestro problema, mis hermanitos? Nuestro problema consiste en que esperamos que Dios nos hable de maneras extraordinarias. ¿Cuál es el problema del mundo y cuál es el problema de la iglesia? O sea, hemos caído en una sordera espiritual
El pueblo de Dios, la gente ha caído en una sordera espiritual tan tremenda que dice, o Dios me habla a través de signos en el cielo, por allá cosas estrambóticas y sobrenaturales y extraordinarias, o me tiene que hablar solamente a través de la palabra. O sea, el profetismo cayó en total descrédito. El servicio profético cayó en total descrédito. Entonces la gente ya no le cree a los profetas. Ya no le cree a los que predican, a los que anuncian, a los que dicen, a los que enseñan. Hoy en día es más popular ese dicho de que el profeta predica pero no aplica. Y eso se ha vuelto tan común que entonces la gente dice, no hay que creerle a nadie. No hay que creerle a nadie. Y entonces, esta palabra que acabamos de leer de la primera lectura, se está haciendo realidad hoy. Dice, desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mi siervo los profetas. ¿Cuántas personas Dios nos habrá enviado en la vida? ¿Cuántos profetas, cuántos mensajeros, cuántos ángeles habrán venido en nuestras vidas de parte de Dios a hablarnos, a enseñarnos, a corregirnos, a guiarnos, a educarnos? Dice, un día tras otro, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Entonces, yo diría que hay un primer problema, ¿no? Y tal vez el primer problema comienza por nosotros mismos, los que supuestamente somos profetas, los que deberíamos de ser profetas. Y es que ni siquiera el profeta hace caso. Ni siquiera el profeta obedece, ni siquiera el profeta va en el nombre del Señor. Claro, porque el profeta dice, pero si no me van a creer, si no me van a hacer caso, ¿para qué voy? Además que el profeta ha caído también en una incredulidad muy tremenda. Y es que, desgraciado, desafortunadamente, ya casi nadie se considera profeta. ¿Yo? ¿Profeta yo? No. Yo soy catequista. Yo soy misionero. Y eso pues ya los que de pronto llevan años en el caminar de pronto hasta lo medio reconocen un poquito. Pero si ni siquiera el mismo profeta le cree a Dios, si ni siquiera el mismo profeta está convencido del envío que Dios le hace, pues ¿qué podemos esperar del resto del rebaño, del resto de la humanidad? ¿Eso quiere decir que ya Dios no envía profetas? No. ¿Eso quiere decir que Dios se cayó? No. ¿Eso quiere decir que a Dios ya no le interesa nuestra suerte o nuestra salvación? No. Eso lo que quiere decir es que Dios no ha dejado de utilizar el mismo vehículo, la misma estrategia desde el tiempo del pueblo de Israel hasta nuestros días. No ha dejado de utilizar. Bueno, y yo les decía, tal vez ayer, antier, en estos días, que pues obviamente el otro problema es que se ha legalizado el profetismo, ¿no? Entonces, al legalizar el profetismo, pues solamente es profeta el que tiene el título. Solamente es profeta el que tiene la consagración, el que tiene, y por eso hoy en día se inventan tantas consagraciones. Conságrese a la Virgen, conságrese a San José, conságrese a San Miguel, conságrese a San Pepito. A ver como que de alguna manera a ver si la persona se convence de que es profeta, de que es enviado de Dios, de que es instrumento de Dios. Yo diría que el problema más delicado no es que la gente sea sorda y que no escuche. Y entonces ahí entro a hablar del Evangelio. Yo no hago el énfasis en el Evangelio, en el milagro,
Pues yo no hago el énfasis, yo hago el énfasis en que lo que el Señor hizo fue liberar un espíritu mudo. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Un demonio que era mudo. ¿Quiénes son los mudos hoy en día? Porque es que una cosa es ser sordo y otra cosa es ser mudo. Entonces, eso me lleva a recordar Romanos. A ver si lo logro buscar aquí de rapidez. Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. A ver, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. O sea que ni el profeta se va a salvar, porque siendo profeta se quedó mudo. Hay que hacer una oración de liberación bastante fuerte. Y no necesariamente hay que echar demonios por brujería, espiritismo, hechicería o qué sé yo, sino demonios de terquedad, necedad, obstinación, orgullo, soberbia, prepotencia, altivez y todo lo de una cantidad de demonios hay que echar ahí. La escritura dice, el que confía en él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan. Por esto dice, porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. ¿Cuál es el propósito del profeta? Los últimos profetas de los que hemos oído hablar, de pronto nosotros, también la han embarrado de alguna manera, y discúlpenme que utilice el término así como tan coloquial. La han embarrado, ¿por qué? Porque se han dedicado a anunciar pendejadas. Que los 3 días de oscuridad, que si el sol danza o no danza, que si la Virgen se apareció en la olla del arroz, en el buñuelo, en la piedra, en la matica, en las nubes. Entonces, con razón el profetismo ha caído en descrédito. Con razón la gente no le cree hoy a los que de pronto están tratando de ejercer de alguna manera su profetismo. Entonces, pues es muy difícil así porque, como dicen por ahí el refrán, ni el enfermo quiere ni hay que darle. Unos profetas porque se quedaron mudos y otros porque hablan y hablan sandeces. Y Lucy lo decía ahorita de una manera muy sencilla. ¿Qué tiene que hacer el profeta? El profeta tiene que hacer, es muy sencillo, predique a Jesucristo. Predique la buena nueva de la salvación. Porque el propósito del profeta es hacer que la gente invoque al Señor. Pero no metiéndoles miedo. No metiéndoles miedo de que el mundo se va a acabar y eso. Porque eso no va a pasar. Porque la palabra de Dios nos lo enseña. Entonces algún profeta de esos me dirá, ay, no, Norma, pero sí ve, uno tratando de que la gente cambie aunque sea por temor, como dijo la Virgen María, creo que por allá a principios del año 1900, en una aparición creo que la Virgen María dijo que si la gente no ha de cambiar por amor, o dice la gente, ¿no? No sé si lo diría la Virgen María o no, que si la gente no ha de cambiar por amor, que por lo menos cambie por temor. Pues a mí no me convence mucho de eso. Que la gente haga las cosas por miedo es como si no hiciera nada. Entonces, ¿cuál es la función del profeta? Anunciar y denunciar. ¿Anunciar qué? Anunciar la salvación, anunciar el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Y denunciar qué? Pues todo lo que se oponga a eso, punto. Aquí estamos cumpliendo una labor de profetas. Sin tanta alaraca, sin tanta pantalla, ¿qué tal aquí nosotros colocar una posición pseudo espiritual? ¿Sí? Y hablar de manera religiosa. Y mis queridos hermanos, el Señor
hoy se dirige a nosotros a través del profeta Norman, del apóstol Norman, y endiosarnos nosotros como para, o revestirnos de qué para que la gente nos crea. ¿Y qué sigue diciendo Romanos? Que es interesante porque tiene todo que ver con lo que estamos diciendo ahorita. De pronto en estos días lo volveremos a tomar, la liturgia lo tomará, no sé. En el verso 14 dice, entonces, el propósito del profeta es anunciar el amor de Dios para que la gente lo invoque. Que la gente ve, ese es el propósito del profeta, no es más. Traer la gente a los pies de Jesús. Traer la gente a los pies de Dios. Y el verso 14 dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Entonces muchos dirán, ay, sí, yo sí oro para que el Señor envíe misioneros. Yo sí ofrezco el rosario todos los días para que el Señor envíe misioneros. Yo hago la coronilla de la misericordia. Mira, hasta ayuno hago para que el Señor envíe misioneros. Venga, ¿por qué no hacemos una cosa? A Dios rogando y con el mazo dando. A mí la verdad, yo les agradezco a todos los que oran por mí y por mi misión. Yo sí les doy las gracias, pero les agradecería mucho más si se pusieran las botas y se fueran conmigo a predicar y a misionar. Les agradecería muchísimo más. Es muy bonito que recen por los que predicamos el evangelio, sí, recen mucho. Pero yo también diría, no seamos hipócritas, no nos lavemos las manos. No, pero es que yo, pero es que yo, pero es que yo. Ah, bueno, entonces, el Salmo decía algo muy bonito hoy. El Salmo decía algo así como, más abajo. O bueno, fue que me pareció que hablaba de la sinceridad. Me pareció. Qué bonito cuando nosotros somos sinceros, ¿no? Qué bonito cuando... ¿Y qué ser sincero? Venga, oiga, es que me llega tanto al corazón orar por los misioneros que me voy a convertir en uno de ellos. Mire, es como lo mismo que dice también la palabra de Dios por allá en Santiago. ¿De qué sirve que usted le diga a un hermano que le vaya bien, que Dios lo bendiga, que la pase sabroso, que le vaya mejor dicho, pero no le da lo que necesita para el camino? Es la misma vaina. Que coma mucho, pero no le da comida. Que no pase frío, pero no le da un abrigo. No tiene sentido, la verdad. Ahí es donde habla de la fe y de las obras. ¿De qué me sirve a mí decirle, Santiago 2:14, si no estoy mal, de qué me sirve a mí decirle a alguien que le vaya bien, que Dios lo bendiga, si no le doy lo que necesita para el camino? ¿De qué nos sirve rezar tanto por las misiones si nosotros mismos no vamos a misionar? Entonces, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Dice aquí. Y yo más bien colocaría, ¿y cómo van a anunciar el mensaje si se quedaron mudos? Como dice la escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Qué bonito dice ahí Romanos 15. Qué hermosa la llegada. Y yo diría, qué triste cuando las veredas están esperando que llegue un misionero y el misionero no llega y el misionero no apareció. No, pues el padre nos dijo que sí, que él invitó, que él llamó y él dijo, pero no, la gente no respondió. Y después nosotros decimos, pero ¿por qué no me va bien?
¿Por qué? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué? No sé. Era en la primera lectura que aparecía la palabra sinceridad. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis siervos los profetas, un día tras otro, pero no me escucharon ni me hicieron caso. ¿A quién le tenían que hacer caso? A los profetas. ¿A cuáles profetas? A los que Dios les había enviado. Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. Aún así les dirás, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca. Se la han arrancado de la boca. Queremos ser bendecidos, mis hermanos, queremos ser prosperados, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios esté con nosotros. Hagámosle caso a Dios. Escuchemos la voz de Dios. Norman, pero ¿de qué sirve que solamente yo vaya? Usted no se afane, usted haga lo suyo. Obedezca a usted, responda a usted. O sea, esta semana espero que mi WhatsApp se llene de mensajes diciéndome, Norman, yo voy a la misión. 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 Eso indicará que escuchamos la voz del Señor. Lo contrario dirá, entró por un oído y salió por el otro y no hicimos nada, no hicimos caso. Entonces, mis hermanos, la vida cristiana se nos enseñó tal vez de alguna manera que era de buenas intenciones. Ay, yo sí quisiera, y a mí cómo me gustaría. No, la vida cristiana no es de buenas intenciones. De buenas intenciones está tapizado el infierno, dicen por ahí. La vida cristiana es de obras concretas, es de hacer las cosas. Es de ponerle el hombro a la obra. Esa es la vida cristiana. Pero es que. Y yo le voy a decir algo muy sencillo. Todo problema o para cada problema debe haber una solución. Mire a ver, solucione. Y ya el Señor hará lo demás. Ahora, si no queremos misionar, si no queremos ser profetas, si no le queremos hacer caso al Señor, pues digámoselo a Él, claramente. No nos pongamos máscaras. No, digámosle al Señor, no quiero ir a misionar, no quiero viajar, no quiero renunciar a mi comodidad, no quiero salirme de mi estado, de mi zona de confort, no lo quiero hacer. Pero digámoselo al Señor sinceramente. Y a lo mejor el Señor utilizará otra estrategia con nosotros. Pero no tratemos de engañar. No tratemos de engañar al Señor, no tratemos de engañar a Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Norman. Amadísimo Señor Jesús, te damos infinitas gracias por haber estado en esta mañana con nosotros, por ser tu amor y tu gracia. Gracias por tu palabra. Regálanos la gracia, Señor, de seguir escuchando tu voz, de seguir tu voluntad, Señor, de hacer tu voluntad, Padre Celestial. Envíanos tu Espíritu Santo, Señor, para que nos podamos llenar de su amor, de su fuerza, para que cada día, Señor, podamos ser esos profetas que tú quieres que seamos, Señor, anunciando tu palabra, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que durante estos tiempos difíciles escuchemos la palabra del Señor. Seamos, como nos dijo nuestro director,
sinceros de corazón. Obremos de acuerdo a nuestra actitud y a la voluntad del Señor. Amén. Amén. Para que nos pongamos en acción y seamos esos profetas agradables a los ojos del Señor y que el Espíritu Santo siembre en nosotros ese amor para que podamos llevar esa palabra con mucho amor. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor levante su rostro sobre nosotros, nos mire con misericordia y nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Queremos recordarles la invitación a los grupos presenciales. No los logro ver en la pantalla. Allá. En los grupos presenciales, los cuales aparecen en pantalla, los diferentes días, los horarios, y las direcciones, y hay un número de WhatsApp donde pueden comunicarse para cualquier información adicional. Recordemos que asistir a los grupos presenciales nos ayudó mucho en el crecimiento con el Señor y pues también aprendemos a lo que es la misión, a prepararnos para esa misión cuando de pronto no tenemos, digamos, como el suficiente crecimiento y nos da miedo, pues ahí nos ayudan a que podamos aprender a llevar la palabra y podamos en algún momento ir a servir. También recordarles que hay un NECI al cual podemos, los que quieran y puedan, dar sus aportes económicos que son para las misiones, para la evangelización, para pagar este servicio del MIT, al número de NEC 015-51-21-61 a nombre de Milena Bermúdez. También recordarles la invitación a las 3 de la tarde al Rosario, hoy jueves por la Iglesia y las autoridades legítimamente constituidas. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.